En el episodio de hoy, siguiendo con esta serie que habíamos hecho de los horrores volvemos a los horrores de Clave 45 porque tenemos el placer de tener con nosotros podríamos decir que el compañero de batalla de Geraldine, a David Santiso, que es su colaborador en el programa de Clave 45 y nada, lo traemos para que nos hable un poco de lo que aquí hablamos, lo que aquí nos gusta, que es misterio y cultura de terror, principalmente aquí en el horror cósmico, con la S entre paréntesis. Así que bienvenido, David, ¿qué tal? Pues bien, encantado de estar en tu programa, emocionado, porque a mí este tema me apasiona. Podría estar horas hablando, me vas a tener que echar del canal, ya verás, a ver. se nos va a hacer corto, o sea, se nos va a hacer corto el tiempo que estés hablando, ya te digo. Este es un tema que el mundo del el género, vamos, me fascina, vamos. Pues a modo de presentación, para quienes se incorporen hoy, por ejemplo, y no hayan visto o no hayan escuchado, perdón, porque aquí vamos en podcast, el programa anterior, pues Clave 45 es un programa cuyo lema es porque las conspiraciones existen. Y digamos que hablan pues a veces hablan de misterio, pero sobre todo suelen hablar de conspiraciones bastante reales, de geopolítica, podríamos decir. Y David, corrígeme si me equivoco. Para mí, Gerald es, de la pareja que formáis, el que tiene la mente un poquito más abierta a temas quizás más sobrenaturales o esotéricos, sin que tampoco sea un magufo, y tú, digamos que él sería como el Mulder y tú serías Scully. Tú eres la parte pragmática que no, me da la impresión, por lo que yo he escuchado, que tú no crees para nada en esos temas. Te gustan como inspiración, Sí, pero no. bueno, yo soy como. De hecho, tengo el cuadro ahí de Mulder y de Expediente X. Yo quiero creer, pero necesito pruebas. Y cuanto más investigo, cosas que igual tenía dudas, es como que se me cierran, se me van cerrando esa posibilidad mágica o ese pensamiento mágico o esos fenómenos extraños o fenómenos, yo qué sé, la teoría extraterrestre, tal. Cuanto más investigo, es como que esa posibilidad se va reduciendo más y más y más, ¿no? Hasta un mínimo casi. Nunca me cierro porque no me cierro en absoluto, ¿no? Pero cada vez es como que sí, soy más escéptico, pero yo creo que estas cosas hay que siempre enfrentarlas desde el escepticismo. Gerald es muy escéptico, ¿eh? Quizás el que ha estudiado mucho más que yo y ha leído mucho más que yo y quizá tenga como más profundidad del tema. Hay ciertos temas, por ejemplo el tema cásico y todo eso que a mí me ha fascinado. Ahí hay un mundo que yo todavía no he podido meterle mano porque meterse ahí es como. Uf. O sea, esto de bajarse información de esa nube supuestamente, que suena Sí, tan los moderno, archivos Akashi. pues ahí hay ciertos temas que yo tengo que investigar más cuando tenga tiempo o ganas o enfrentarme a ello. Y claro, todo eso me parece un mundo y ahí él sabe bastante más que yo. Entonces, al tener más conocimientos, igual es un poquito más abierto, pero tampoco te quedas. Somos dos escépticos y nos encanta el tema. Vamos, lo que sí es verdad que es eso que queremos saber la verdad. Y la verdad está seguramente sepultada entre un montón de mentiras o un montón de casos que hay que encontrar esa realidad, ¿no? Entonces es como. Si hay un caso que de verdad sea palpable, hay que encontrarlo y es una posibilidad entre 1 millón. Y hay que ir cribando. Y en eso consiste el método científico. Hay que darle explicación a todo. Un misterio es eso. Una vez que descifras el misterio, claro, el misterio se esfuma y entra la ciencia, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Exactamente, a mí me gusta mucho que tú aplicas mucho el pensamiento crítico. Eh, y, por ejemplo, de las cosas que he visto, porque tú no solamente eres colaborador de Clave 45, sino que también tienes el canal de YouTube Pites de Grau, Ujú. que habla de temas friki en general y resubes también mucho contenido del que grabas con Clave 45, lo complementas con imágenes, ¿no? Que, Sí, por cierto, Pites de Grau está buscando, es un tipo de expresión asturiana, sí. pero no he conseguido enterarme muy bien de lo que significa. Estaba en un ranking de cinco expresiones por las que te podían hostiar si las decías,
pero no, no llegaba a Pues pillar bien el tampoco. concepto. Mira, el nombre es terrible. A ver, es que claro, de cuando empecé. Yo empecé hace tiempo, hace que no, pero ya hace casi 5 años que empecé a emitir. Yo empecé haciendo podcast y enseguida dije, coño, y si le meto una cámara web y tal. Y era sobre temas, pues sobre un poco temas de lo que me gusta a mi friki, de todos los niveles, ¿eh? De misterio, cine, películas y tal. Y es verdad que últimamente estoy subiendo más contenido de Clave 45 porque. Bueno, pues porque también como estoy haciendo mil mierdas, como digo yo, estoy en mis mierdas, al final pues estoy dejando un poquito Pites de grado, desgraciadamente, estoy haciendo otras cosas que también me interesan, ¿no? Pero yo solía hacer análisis de películas, análisis de libros, Lovecraft es un tema que tocaba habitualmente, y y entonces el caso es que fue un nombre genérico que me hizo gracia en su momento, pero la verdad es que tampoco es que tenga nada que ver con la temática. Pero bueno, ya por no cambiarlo. Pero pites de grano, no sé, es una expresión que se dice aquí en Asturias. Es cago en las pites de grau. Es como cago en la hostia o como algo así, pero en Vale, asturiano y en plan con guasa, ¿no? No significa vale, nada vale. en especial, ¿no? Y no sé, era un nombre como muy genérico que podía tratar cualquier cosa y claro, que fuera de Asturias, pues bueno, llama la atención y después en las búsquedas no favorece mucho. Pero por lo menos sé que no hay no hay ningún otro programa que se llame igual, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Eres inimitable, como nosotros que tenemos nuestra S entre paréntesis, por eso somos el horror cósmico con la S entre paréntesis. Pues como iba diciendo, tú tienes varios canales de YouTube, tienes Pite de Grau, tienes Comicastur, si no Comic, recuerdo mal. sí, Comicastur que lo hacía a medias con Alfonso. Que Alfonso parece que se ha ido a Holanda a vivir. No sé cuándo volverá, igual vuelve cualquier día de estos, ¿no? Estuvo un tiempo allí trabajando, ahora con la pandemia lo tiene más chungo. Él era el cabeza de cartel, yo salía, le apoyaba y tal, y yo le editaba y tal. Y estaba relacionado sobre todo con el Celsius y las jornadas del cómic de Villa de Avilés. Pero vamos, también cuando nos íbamos a un evento, dentro de Asturias normalmente, pues lo cubríamos, ¿no? Hacíamos algún reportaje y después analizábamos cómics y analizábamos principalmente cómics que tuvieran que ver con Asturias, ya sea el dibujante, el guionista o la editorial. Y estuvimos un año y pico también. Y ahora, a partir de ahora, también lo tengo un poco abandonado, pero porque tengo otro proyecto por ahí. Y al irse Alfonso, pues ha quedado un poco vacío. Pero por ejemplo, ahora que van a volver a ser ahora otra vez el Celsius y las jornadas del cómic, que yo siempre voy allí y grabo todas las charlas que puedo, las voy a subir a ese canal, ¿no? Entonces todos los eventos que pueda lo voy a subir allí. Y de hecho allí también en Pites de Grado tenéis algo de Celsius, algunas charlas de gente interesante, importante, sobre todo si te gusta el mundo del cómic, pues en las jornadas y en el Celsius, o de la ciencia ficción y del terror y de tal, en el Celsius tienes mucho y ahora en julio es. Y siempre que puedo subo todas las charlas que yo he grabado y bueno, a mí me parece un material muy importante. El año pasado estuvo allí Javier Sierra, y mucha gente. Estuvo Mado, una de. También estuvo. No sé, gente muy Mado Martínez. interesante. Sí, sí, Mado Martínez, que por cierto, no sé por qué la critican mucho. Yo no la sigo mucho, ¿eh? Pero de las A pocas mí me veces que. gusta lo que poco que le he escuchado. Es verdad que tiene un pelado un poco extraño, pero quitando Sí. eso, A Gerald le gusta, ¿eh? A bueno, Gerald le gusta. Yo no la he conocido. De hecho, no sabía quién era en su momento. Y después me arrepentí, coño, le hubiera pedido una entrevista o lo que fuera. Porque yo, quieras que no, dentro del misterio, soy casi un recién llegado, ¿eh? O sea, yo cuando sí, me ficha esa Gerald. impresión me ha dado también por muchas veces cuando hablan de algunos temas y tú te sorprendes mucho, ¿no? Y me ha dado esa impresión de que en realidad hace poco que estás interesado por el tema del misterio, al menos más profundamente, por Sí, algunos mira, temas, ¿no? te Lo que puedo. te iba a decir es que. No, te No, puedo perdona, que te he contar. cortado. Sí, te puedo contar cómo me interesó. Bueno, a ver, siempre me ha interesado. Siempre. Bueno, Cuarto Milenio eso nunca me dio más, ¿no? Porque me parece que hablaban mucho, pero exponía poco el señor Iker. Pero sí que alguna vez algunos que salían por ahí me han interesado ahora, sus colegas y tal. Pero el caso es que en general el misterio me gustaba más en la ciencia ficción. Expediente X me apasionaba, algún libro y tal. Pero fue a raíz del puto David Parcerisa, se va a descojonar la gente, con el tema Anunnaki, que me obsesionó el tema. Y yo, pero este tío, ¿qué cojones está diciendo? Y fue el tema, digo, bueno, pues ya que lo está hablando y tal, me parecía como una historia, pues es una historia de ciencia ficción que nadie ha escrito y que está por escribir. Después me enteré que está salpicada en toda la ciencia ficción desde Jack Kirby, o sea, ya estaba salpicada allí, ¿no? Claro, todas las referencias. Pero el caso es que fue un tema que me apasionó durante un momento y me leí todo lo que había de Anunnakis, de tema Sumeria, de todo esto, porque yo quería saber hasta qué punto era verdad. Y a medida que yo iba investigando, es verdad que iba desmontando todas las paranoias o esquizofrenias que tiene el señor Parcerisa, pero el tema me seguía apasionando. Y a partir de ahí, pues por lo que fuera, yo metí algún contenido de misterio o de conspiración alguna vez así como, pero de refilón para que la gente no se diera cuenta, para que no me llamaran, no sé, como si tuviera miedo o salir del armario del misterio y tal. Y en una de estas le pedí una entrevista a Gerald, porque a él siempre le sigue prácticamente desde el primer episodio. Él cuando emitió el octavo o el noveno episodio lo escuché por otro programa y tal. Y no sé por qué el programa me enganchó, pero sobre todo por la parte
de geopolítica, ¿no? Y cuando hace 2 años o así le pedí una entrevista y nos caímos bien y él me pidió que colaborara en su programa y desde entonces, claro, cuando él me pide colaborar, yo sabía cosillas y tal, sobre todo el tema de Sumeria o el tema de Egipto también me interesa mucho y tal, pero yo me tengo que poner al día y me tengo que poner las pilas y hostia, claro, y estar a la altura de Geralt a veces y iba con la lengua afuera y tal, ya por fin ya... O sea, tengo que tomar un poco de reposo y tal, pero claro, hay tanta información, de hecho... Hay tantas maneras con la que nos engañan. Sí. El tema político más o menos podía tener alguna idea y tal, pero nos ha engañado tantas veces y tantas maneras distintas y tal, que a él ya le sigue el programa, pero claro, pones a su nivel es complicado y bueno, yo aprendiendo de Geralt siempre, para mí Geralt es mi maestro, o sea, que me ha agarrado a él, que ahora hemos traído un montón de gente. Me he agarrado de él y me he grapado ahí y él parece que está contento conmigo y mientras me aguante yo me apunto, vamos. Pues te iba a comentar que me gustó especialmente un análisis crítico que hiciste de una charla de Juan Lancamp, sí. Que lo escuché entero. No me acuerdo si creo que era sobre Alcácer o era sobre... Bueno, era mezclado, había una parte que era de Utruach. Sí, es verdad, hizo ahí un megamix. Pero también trató muchos casos, ¿no? Al final, según iba avanzando la charla, era más espeluznante. Sí, esa charla dio mucho que hablar. De hecho, ahora en YouTube debe ser lo único que se puede encontrar de él, mi charla. De hecho, fue muy casual porque fue Intereconomía y creo que fue algún otro de estos canales fachas de la época que le cubrió una rueda de prensa en Madrid en verano. Está zumbado para cubrirle una rueda de prensa ese. Sí. Bueno, los tumbados, ¿no? Esta gente sabe lo que hace. Eso tiene un interés muy claro y una finalidad muy clara. Yo creo que sí, también puede ser que se agarran a cualquier cosa, no lo sé. El caso es que le hicieron una rueda de prensa bastante grande, eso pues pandemia en verano, en agosto o en septiembre en septiembre creo que fue. Y hizo la rueda de prensa y empezó a decir magufadas y yo lo estaba viendo. Además es que a mí me habían avisado, ojo, yo me entero de esa porque una amiga mía era que más era quien la entrevistaba a Juan Lanca. Oye, que vente para Madrid y tal. Y yo, pero era con Juan Lanca, tal cual me matan allí los de Intereconomía. ¿Cómo se enteren quién soy yo y tal? Y el caso es que cuando yo vi el vídeo, que yo a Juan Lanca le conocía porque le seguía antaño. Y yo decía, este tío dice unas barbaridades, pero de aquella no lo contrastaba, de aquella no investigaba un poco, tal. Sí, sí. Y bueno, si dice algo, pues yo qué sé, igual sabrá de dónde lo saca y tal. Y entonces, claro, a poco que te analizas ese vídeo de Juan Lanca, que como le quitaron justo al mes de ese vídeo, le quitaron de YouTube, le quitaron de todas las redes, de tal. Y ahora solo queda en Instagram. Solo tiene en Instagram un grupo que puedes entrar y ahí tiene sus vídeos y sus mierdas. Y ahora estaba perseguido por la justicia, me parece. Había tenido un juicio del Bar España, porque él se metió mucho con el Bar España y decía que si el rey estaba involucrado, que si Felipe y no sé quién más hacía bacanales ahí, orgías con las niñas de Alcácer. Bueno, todo muy truculento, sacado de la manga. Y es de la cuerda de Rafa Pal, ¿no? Y pedía que viniera a Estados Unidos a salvarnos, ¿no? Que viniera el señor Trump con el ejército democrático. A decir, MAGA Spain. Ahí. Haz América grande. Again, Spain. Haz América grande desde España, que nos invadan. Ya como ya somos poco colonia americana, pues que nos invadan más, ¿no? A mí ese programa me gustó mucho porque en realidad tú lo único que hacías era analizar lo que iba diciendo y ver si tenía coherencia o no, sin oponerte, ¿no? Simplemente analizando. Eso me gustó mucho. Además, debo decirte que creo que todos los que nos hemos interesado alguna vez por el caso de España o por el caso Alcácer hemos tenido nuestra etapa Juan Lancamp, que es que primero lo escuchas y dices, ¡hostia! Lo que está contando este tío. Y técnico y te para darle vueltas, pero ya luego empieza a tirar el hilo y dices, bueno, ¿y dónde están las pruebas? Y ya dices, es que esto no va a ningún lado. Así que sí, pues ese vídeo me gustó mucho. Bueno, pues si quieres comenzamos con, una vez hemos hecho esta presentación, vamos al turrón, que como ya saben los oyentes que hayan escuchado esta serie de podcast, vamos a hablar de cultura de terror y vamos a comenzar preguntándote cuáles son tus libros o libros de terror favoritos. Bueno, tengo varios, pero yo creo que el principal... A ver, yo tengo predilección por Lovecraft, ¿no? Por todo lo que es los mitos, ¿no? Y los relatos que más me gustan. Pues yo no sé por qué me apasiona Los perros de Tíndalos. De hecho, hice como una especie, un audiolibro yo, de una secuela de Los perros de Tíndalos, que lo pusimos también en Clave 45, yo creo que quedó chulo y tal. Pero después de Lovecraft, Elbert West Reanimator, me parece, yo creo que lo mejor que ha escrito, o no sé, lo que más me ha impactado de Lovecraft, ¿no? O El horror de Dunwich también, o Las sombras sobre Innsmouth.
se me ha olvidado decir que tú eres escritor. Sí. ¿Tienes algo publicado? En breves, estoy esperando que Óscar Fábregas dé el paso y es una parodia de Caballo de Troya. O sea, que puede arder, puede arder el mundo Troya, del misterio, ¿eh? Sí, es una parodia. De hecho, se llama Caballo de Cartón y es un friki que viaja a la época de Jesús. O sea que os lo podéis imaginar y es un mundo en el cual todas las conspiraciones son posibles, menos la Tierra plana, que es demasiado absurdo incluso para ponerlo en el libro. Y es, bueno, va a estar gracioso. De hecho, mi idea es presentarlo en el Celsius, en el Festival Celsius de Avilés, y a ver si todo sale bien. En principio sí. Muy bien, pues cuando ya lo saque hablaremos de ello en su momento. Pues Guay. Estos relatos que nos han mencionado son clásicos de los mitos de Chulú. Tenemos Los perros de Tíndalo de Frank Belknap-Long, que nunca me sale el nombre bien, y por supuesto las obras de Lovecraft, que aquí siempre que podemos intentamos relacionar todos los temas que sacamos, si es posible, que no siempre es posible, con Lovecraft. Entonces, muy buena elección de relatos, tanto de los mitos de Chulú como concretamente ya del corpus Lovecraftiano, sí, que son pues de los mejores, claro. De hecho, yo creo que Elbert West, si hay una... Me encanta la película que hicieron en los 80 o los 90, ¿no? No Sí. tanto las secuelas de Brian Yuzma y todas estas, son graciosas y tal, pero yo creo que Elbert West tiene una película en serio, o sea, ambientada en la época, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y quizá al final lo cambiaría un poco, pero yo creo que hay una historia Sí. que está por explotar y, no sé, ese Frankenstein moderno, esa revisión del mito, no sé, ese relato me obsesiona, vamos. Pero no solo el Frankenstein, David, piensa que se adelantó al zombie moderno, que él en la década de los 20 ya inventó a los cadáveres que resucitan y son caníbales porque acuérdate que uno de los experimentos fallidos, el boxeador negro, acaba devorando a una niña. O sea, que de alguna forma yo tengo la hipótesis, y en un programa lo explicamos, de que George A. Romero, aparte de la Santa Compaña, ¿vale? Porque su abuela, sus tías eran gallegas, eran cubanas, pero de ascendencia gallega, y le contaban por lo visto las leyendas de la Santa Compaña, que por cierto las tías gallegas fueron las que les dejaron el dinero para poder hacer la película, o sea que en realidad La Noche de los Muertos Vivientes se pudo hacer gracias a dinero español. Pero la cuestión es que yo he leído por ahí, he investigado un poquillo y en ese programa lo contaba, y Romero se sabe, él lo dijo en una entrevista, que a él era un lector ávido de Lovecraft. Entonces yo creo que fue parte de la influencia que tuvo para pergeñar esa reinvención del zombie, porque claro, ya no teníamos al zombie haitiano, sino que teníamos a algo que en la película lo llegan a llamar incluso Ghoul, que también era una de las criaturas preferidas de Lovecraft. Entonces yo creo que ahí hay una gran influencia lovecraftiana, y pienso que sí, que le influyó mucho. Perfecto, pues de los libros, si quieres, pasamos al cine. Así del cine, yo soy un amante del cine y tengo muchas películas, pero te voy a decir algunas que me impactaron, y una es Hellraiser del 87. La primera, solo y exclusivamente la primera. ¿Sabes que Gerald también dijo Hellraiser? Es que Hellraiser tiene algo... De hecho, Cliff Barker me gusta más como director que como escritor, Tengo el relato por aquí. Sí, que lo han reeditado un montón de veces. Me acuerdo que hace 10 o 15 años no era tan fácil de encontrar el relato en español, No. Y lo han reeditado ahora varias veces y tal. Y es un relato que está bien, lo que pasa es que, bueno, aún así ya te digo, me pierdo un poco. Cuando lo lees, Cliff Barker, tengo algunos problemas. De hecho, tengo por ahí la de Magica y tampoco me hizo mucha gracia. Pero él como director... Como él como director me parece, porque también si te fijas tiene Candyman, que bueno, está bien, o tiene la de Lord, El Señor de las Ilusiones también, que es otra película que está curiosa, y no tiene más como director. Después ha tenido que, pues no sé si qué ha estado haciendo, pero siempre ha vendido o han hecho otros de sus películas y no han hecho mal de sus ideas, ¿no? Porque Hellraiser tienes 40.000 partes y es que no vale ninguna nada. Incluso Candyman tampoco es que sea una película espectacular, que es las secuelas y tal, no sé, es como... De hecho, ahora han anunciado, hace poco, un remake de Hellraiser, y aparte, que creo que ver directamente para Hulu, para streaming, pero bueno, o sea, que a ver cómo sale, no tengo mucho futuro. Tal. Pero al final van a hacer remake de película o de serie, porque es que es lo que te iba a decir.
HBO que ahí no ha tiene... quedado claro la cosa. Es que son dos proyectos. HBO tiene anunciado también una serie. Entonces igual tengo más fe en la serie de HBO. Si es de HBO... Una serie ambientada en el mundo de Hellraiser, Wow. si lo hacen bien, eso puede ser Claro, puta pasada. claro. Además es que yo creo que no me cuentes la misma historia de la primer libro. Cuéntame algo de los cenobitas un poco distinto, pero con alguna... No sé, o sea, si lo hace HBO, que además se le da muy bien hacer terror. Yo me acuerdo... Otras películas, la de... ¿Cómo se llama? La de América... la de Lovecraft, que hicieron... Lovecraft Country, que hicieron hace poquito. Era una serie que estaba bien. Estaba bien. O sea, me hubiera gustado que hubiera apretado un poquito más la parte de terror, pero una serie que tenía bien. Y cuando se pone serio, y Hellraiser... Hostia, no sé por qué es tan icónico y tal. A mí, la verdad es que me fascina. Y después Cliff Barker tiene para PC, tiene varios juegos interesantes. La de Undying, Cliff Barker Undying, era un juego que estaba bastante chulo, que era una casa fantasmagórica y tal. Y tenía un Dolby Surround, un sonido muy interesante. Y también sacó años después Jericho, o Jericho, que también tiene un libro, Jericho, no lo he leído el libro, pero bueno. Y el juego, sin estar mal, tenía problemillas, pero me gustaba más la idea que el juego en sí, que era fíjate, lo que tenemos después con el Left 4 Dead, que eran los juegos de equipos. Lo que pasa es que aquí no tiene multijugador, pero la idea es que tú vas con un equipo y cada uno va con unas habilidades y vas avanzando, y tienes que ir aprovechando las habilidades de los otros, ¿no? Y bueno, era un juego que ya prometía más, o era mejor la idea que después el desarrollo, ¿no? Que se hizo. Pero bueno, era interesante, a mí me gustaba. Pues la verdad es que Hellraiser fue todo un icono de los 80. Rompió en el terror porque estaba el terror un poco estancado en el splatter y ellos en el slasher, y ellos consiguieron, a fin de cuentas, un slasher, pero le dieron ese toque tan especial y también con sus puntitos de horror cósmico, porque es que, ya cuando profundizan un poquito y te sacan, aunque tú hablas sobre la primera, pero ya la segunda, cuando te ponen el Leviatán, el laberinto, eso es todo tan marciano, ¿no? Que te queda un poco así como... Y la verdad que es un peliculón. Nosotros le dedicamos aquí en el programa un especial a todas las sagas Hellraiser. Yo tuve que verme las 10 películas y me quedé seriamente trastornado. Tirada de cordura, ¿no? Aunque te digo una cosa, la 10, la última, es muy mala, pero tiene elementos interesantes. Sí. Bueno, es tiene elementos interesantes. Yo es algo que no sé por qué se castiga tanto al cine de terror, que son películas de poco presupuesto, además ves muchos actores ahí de teleseries o de telemovies y tal, que una peli que tiene un éxito considerable, pero después tienes 10.000 secuelas con la mitad de presupuesto, ¿no? Es como que no quieren arriesgar nunca y tal. Pasa lo mismo pero con... En el caso de Hellraiser, ¿sabes por qué fue? Porque no querían perder los derechos. Entonces, cada vez que iban a caducar los derechos, hacían a prisa y corriendo una película, cada vez con menos presupuesto. De hecho, hubo una que la dirigió un español, que me parece que la 9, que la rodaron en 2 semanas. Y con el presupuesto de un capítulo de Benny Hill. O sea, y la película tú la ves y dices, madre mía. Pero era por eso, era por no perder los derechos. Ya. Es que el caso es que, jolín, si Wes Craven tiene 3 o 4 películas interesantes, pues no le han dado más películas. O no sé si es que él no ha querido trabajar o... Porque tenía también aquella, la de... ¿Cómo se llamaba? Tenía una que era... Bestias de Noche, ¿era? ¿Cómo era? Aquella que era también... Razas de Noche. Razas de Noche Razas y tal. De Noche, que también está chulísima. Que ha envejecido un poquito, pero sigue estando curioso. Hay que decir... no sé por qué, incluso en el... O sea, Wes Craven es... No sé qué años tiene, pero es relativamente joven. O sea, hay que decir... Y no se le da, pues, un proyecto, ¿no? O sea... Sí, Clive Barker, yo no sé por qué se ha apartado del cine. Sé que con la saga Hellraiser acabó mal. Acabó porque llegó un momento que los productores prescindieron de él. Dijeron que ya no contaban con él y él dijo, pues que os fue, básicamente. Y siempre ahí lo que había es mucha injerencia de los estudios. Hellraiser 1 fue tan original como fue, precisamente porque él era un director novato y hizo muchas cosas por puro desconocimiento o pura torpeza, pero al final esa espontaneidad hizo que quedara una cosa, pues eso, muy, muy original. Así que sí, la verdad es que Clive Barker, si alguna vez dirigiera y tuviera una buena historia, a mí me gusta también mucho. Yo todas las películas de Clive Barker que he visto me gustan, y la ambientada en su obra, hay una por ahí que de los libros de sangre, hay una peliculilla por ahí de historietas cortas que no está mal tampoco, en fin, que a mí me gusta mucho también, tanto como escritor como
como director, las cosas que ha hecho me gustan bastante. Y no sé, si no tiene alguna peli más así... Tengo una que es desde pequeño, me obsesionaba muchísimo, que es Pesadilla en Elm Street. Yo era muy fan de Robert Englund, bueno, de Freddy Krueger, y desde pequeño, ¿no? Y me gusta, o sea, me gusta mucho la 1 para mí es la mejor, pero después hay otras pelis por ahí. La nueva Pesadilla me tiene mucha gracia, la tercera película también me hace mucha gracia. O sea, me gustan todas, ¿no? Hay algunas que son peores, ¿no? Por ejemplo, la Jason vs. Freddy no me hizo nada de gracia y tal, que fue la última que hizo Robert Englund. Pero Robert Englund es espectacular cómo se mueve, cómo actúa. O sea, no se le valora a veces Eso lo decía una vez que se hablaba de un making of o no sé qué, que se hablaba de que en una escena que había un doble una escena para un doble de Freddy Krueger, ¿no? Y tuvieron que repetir la escena con el Robert Englund de verdad, porque aunque fuera de espaldas y de lejos, la forma de moverse de Robert Englund, que tenía el personaje ya muy cogido, el doble no sabía replicar, ¿no? Es como... hostia. O sea, fíjate simplemente cómo se mueve, cómo actúa y tal. No sé, y es un icono, o sea, es que Freddy Krueger es, pues lo mismo que tenemos con Frankenstein, con Drácula, Freddy Krueger es el monstruo moderno, o sea... Sí, pues tú sabes que eso mismo pasó con Hellraiser cuando fue a dirigir a Clive Barker. Le dijeron que, pues, como los cenobitas iban con tanto maquillaje, pues que pusiera doble de acción, que salían más baratos. Y él dijo que no, que él quería actores porque quería que con la gestualidad también, claro, él pensaba que era parte de la actuación. Y gracias a eso puso al tipo este, que ahora mismo no me sale el nombre, que ha hecho siempre de... El Pinhead, el que hace de Pinhead. Exactamente, de Pinhead. Y claro, y hizo pues la película, pero en principio el estudio le presionó para que metiera doble. Y es lo que tú dices, es que el movimiento también forma parte del lenguaje corporal del actor. Pues hombre, nos han mencionado otra pedazo de clásico del cine de terror, que es Pesadilla en Elm Street, que debo decirte que yo no me acordaba y fui, hará unos 4 o 5 años, la pusieron, cuando yo vivía en Sevilla, la pusieron en un cine, hicieron como... La proyectaron en cine. Y dije, hostia, qué guapo, voy a verla en el cine, que en su día, pues claro, no pudimos ir a verla. Y me di cuenta de que es una película que tenía mucha retranca, tenía mucha ironía, la madre borracha de la protagonista, tenía un montón de detalles que no la veía y decía, hostia, el Wes Craven aquí también se estaba descojonando un poco en determinadas cosas, que no sé, es muy buena. Bueno, y los guiños que tiene a Buñuel o a todo esto, el mundo onírico y tal, es que hay mucho cine y parece que no, parece que igual es la típica película tal, pero tiene mucho cine ahí metido, las perspectivas, cuando se estira el Freddy Krueger las manos, sí. La escena de la habitación, cómo está rodada, o sea, es tan interesante la película, pero ver el making of de esa escena en la que se gira, que ella está en el techo y tal... Cómo está rodado eso, que yo creo que es de lo más bestia que he visto en cine, esa escena, de lo más cruel, la otra en el techo siendo rasgada por alguien invisible. O sea, eso tiene un arte increíble, o sea, no es una peli pequeña, o sea, es una peli que más salvó a New Line, porque fueron 26 millones de dólares lo que recaudó, pero es una peli que no era para nada políticamente correcta, o sea... No. Era dura y era cruel y era... no sé, a mí es que esa peli, ya te digo, es bestial esa peli. Y además es la primera película de Johnny Depp. ¿Tú sabes cómo lo cogieron a Johnny Depp, no? Para Wes Craven, cómo lo contrató. No. Pues había el casting y había 3 chicos que habían hecho el casting y lo habían grabado en vídeo. Entonces Wes Craven estaba con su hija, que su hija era pequeña o adolescente, y una amiga de su hija. Y estaban viendo los vídeos. Y le preguntó Wes Craven a su hija y a la otra niña... Dice que, ¿quién os gusta más? ¿Cuál os parece que debo de contratar? Y las dos al unísimo dijeron, claro, Johnny Depp. Y entonces ya no lo dudó y lo contrataron. Fíjate la carrera. Pues, además, esta película, Pesadilla en Elm Street, tiene una gran vinculación con el misterio. Nosotros hemos hablado de ello en el canal porque Wes Craven se inspiró en una noticia de un chico que murió por no dormir. Y este chico resulta que era de una etnia, la etnia Hmong, que la etnia Hmong son los que salen en Gran Torino, que no son chinos, que siempre van diciendo, no somos chinos, que fueron unos que vivían en Laos, que cooperaron con el ejército en la guerra de Vietnam y cuando perdió Estados Unidos se tuvieron que exiliar a América, ¿no? Y esta etnia cree en unos demonios del sueño que, si no recuerdo mal, es que ya se me mezclan, porque como en uno de los libros hice un capítulo de demonios del sueño, ya no sé si es el Batibat o el Bangungut. Pero bueno, que es un demonio que si tú no sigues los preceptos de su religión, viene y te mata en sueños.
Entonces, este chico murió, pero no fue el único. Muchos chicos de la etnia Hmong, bueno, chicos, hombres de una determinada edad, ¿no? Entre 18 y no sé cuántos años, empezaron a morir en sueños, y eso llevó a que se hiciera un estudio y se determinó que tenían una alteración genética en el corazón, pero no era lo suficientemente grave como para producir la muerte. Y gracias a eso se acuñó el síndrome de la muerte súbita durante el sueño. Y fue por esta gente, por estos chicos de la etnia Hmong que murieron en sueños, y ellos decían, en las entrevistas, y las familias decían que ellos decían que se les apareció un demonio en sueños. Entonces, Wes Craven, pues cuando leyó esa noticia de este muchacho, se le encendió la bombillita y creó a Freddy Krueger. Y hay otro retruécano que a mí me flipa, que es el hecho de que él creara a Freddy Krueger con el sombrero fedora, Sí. y luego tú sabes que hay mucha gente que tiene experiencias de visitantes de dormitorio y de terror nocturnos que ven al Hatman, Sí. al hombre del sombrero, hombre y una de negro, sus manifestaciones lleva un sombrero fedora, que se supone que es una especie de vampiro astral, ¿no? Que a la gente Bueno, le va a hay subir muchos energía. mitos, Entonces, hay no sé, muchos mitos ahí, con los hombres de negro, los hombres de sombra y todo eso, hay mucho mito. Y a mí ese tema no, me la interesa gente bastante, sombra. además. Lo he estudiado un poquito. Y yo es que vamos, en el libro que escribí en Seres de otra dimensión, le he dedicado un capítulo y me informé un poquillo, y la verdad que esta película, pues por todos estos motivos, es una gran película dentro del cine. Yo había leído una información que la iconografía de Freddy Krueger es porque él, siendo relativamente joven o adolescente, estaba en casa de sus abuelos o no sé qué, y entonces era por la noche y miró por la ventana y vio a un hombre que debía de ser un vagabundo o algo así, y tenía ese jersey a rayas roto y el sombrero, y entonces le provocó tanto pánico que se quedó con esa iconografía, y que fue la que se llevó después a Freddy Krueger. Sí. Es que fue sin duda, pues un montón de cúmulos de influencias que él las plasmó ahí magistralmente, y de nuevo consiguió revivir un género que estaba agotado, que era el del slasher, porque a fin de cuentas no deja de ser otro slasher. Sí, pero más la fórmula se ha repetido después para mal, porque si repites fórmula por encima lo haces peor, se ha repetido en miles de películas después, ¿no? Que aunque veníamos de Viernes 13 también y tal, pero bueno, él le da una vuelta, él coge el género y le da una vuelta, ¿no? Lo hace interesante y además eso, apoyado con actores jóvenes y están bien, o sea, es que la peli la verdad es que marcó una generación, yo creo, o sea... Sí. Mira, te hablo de otra peli que tengo por aquí, que también me la he revisitado hoy, además, precisamente, que es House, una casa alucinante, de 1985. ¡Qué gran clásico! Steve Miner. Que además él había hecho Viernes 13, la 2 y la 3. O sea, que era un director que después hizo Aquellos maravillosos años, o Mi padre que ligue, Dawson crece, que es un director que hizo esta de terror, pero normalmente se dedicaba a la comedia. Y de hecho tiene un toque, le pasa un poco como la de Un hombre lobo americano en Londres, que roza con el humor negro. Y de pronto el William Katt, que es el superhéroe americano, hombre, el gran héroe americano. Es que hay mucha gente que no conoce esta película. Y claro, y ya hay mucha gente joven que no conoce al gran héroe americano, pero la gente de nuestra generación, porque yo creo que tú eres de los 70, ¿no? Yo soy del 77. Yo del 78, sí. O sea, a ver, es que para nosotros el gran héroe americano fue un icono de nuestra infancia. Sí, pero además esta peli juega con los dos géneros, con el terror y la comedia. Y de hecho, los monstruos están hechos en plan marionetas y tal. Y entonces estás descojonándote, pero lo está pasando fatal el protagonista. Y cómo juega con... que es muy poltergeist también, ¿no? Eso de que la casa atraviesas portales y no sé qué tal. Y a la vez muy forteana también, ¿eh? Porque no es el terror clásico. Es como hay un rollo de dimensiones, con unos monstruos muy raros. Sí. O sea, el que se ha documentado para la película estudia un poquito el tema. O sea, y de hecho habla alguna vez de eso de... Bueno, habrás visto un fantasma. Será lo típico del abrigo y el sombrero y tal, ¿no? Hace referencia a esos hombres sombra y todo. No, era un bicho ahí que la arranca. Y sale ahí el ¿cómo se llama? El gordo de Cheers. O sea, es otro de los habituales. Sí. Que era el vecino pesado. El vecino pesado que se colaba en todas y tal. Y después yo creo que esa escena donde yo creo que marca la diferencia es cuando no sabe si ha matado o no a la exmujer con la escopeta. O sea, es muy heavy, ¿no? O sea... Sí. Esa película está muy chula. De hecho, uno de mis proyectos es hacer un especial de la saga House, porque llegaron a hacer, no sé si hasta 4,
Sí. 3 seguro, 4 ya no me acuerdo. Y hace un especial, la buena es la primera. A partir de ahí empieza a decaer, porque además yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que incluso House ya de partida era un telefilm, no es una película de gran presupuesto. Son películas pequeñas, es que de hecho tú ves que el reparto sale también el de Juzgado de Guardia, este Altón y tal, son actores de teleserie, que no tengo nada contra ellos, de hecho cumplen más que eso, pero me refiero que son películas de bajo presupuesto y son actores que pues de teleseries, de telefilms, de telecomedias o sea, son de bajo presupuesto y sin embargo están muy bien rodadas. Esa película me funciona. No tiene nada que digas tú. Bueno, por ejemplo, Hellraiser, quitando los efectos especiales del final, que hay que perdonarlos un poco, el resto de la película no tiene nada que envidiar a una película actual en cuanto a montaje, a planificación, a narrativa. De hecho, se favorece que no muevan tanto la cámara. Ahora hay una moda de mover la cámara constantemente. Todo steady, todo steady. Sin embargo, esta no, son planos fijos. Bueno, aquí hice alguna vez el steady que lo utiliza bastante bien, ¿eh? Y de hecho me gusta cómo se rodaba en los 80, ¿no? No necesitas 40.000 periféricos, ni 40 drones, ni planos haciendo virguerías, ni hostias, no. Un plano fijo es muy bonito. Una joyita. Una joyita desconocida de los 80, no mucha gente la conoce. Sí. Y tiene una curiosidad que es que el malo, el espíritu principal, cuando está como zombie, como un muerto viviente, está inspirado en Eddie de Iron Maiden. Ah, pues mira, ahora que lo dices sí que tiene un aire, sí. Es que cogieron toda la cara de Eddie y se la hicieron al bicho. Está conseguido, ¿eh? Está conseguido, el bicho final está conseguido, sí. Y mira, te voy a hablar de otra película que también me apasionó y esta es moderna, que es La Bruja, The Witch, con Anya Taylor-Joy, del director Robert Eggers, con 37 añitos tiene ahora, que estrenó El Faro también y está preparando una peli que se llama The Northman. No sé, esa que es su ópera prima me parece una barbaridad. Otra película a mí me gustan mucho los cines que... A ver, me gusta los blockbusters y esto, o las series de mucho presupuesto, si también me gustan. Pero me gustan las pelis que con muy poco hacen mucho. O sea, esas pelis... Sí. Y esta es una peli independiente que se la saca él de la manga con 4 decorados. El decorado que es la casa, se la fabrica y tal. Y saca una actriz que ahora está en Star System, que es una estrella, que es Anya Taylor-Joy, con esa mirada, con esos ojos enormes, que yo creo que a mí me ha enamorado esa actriz. Y aquí está increíble, o sea, se come la película. Pero es que después también al niño que tiene al lado, también hace una interpretación, o sea, no sé, este tío... no sé, esa película me dejó fascinado. La escena en la que sale al final, bueno, no lo voy a decir, lo que sale al final y tal, cómo está rodado, medio oculto y tal, con muy poco hace una peli que, a ver, que es muy difícil hacer una peli de terror que no se te caiga. Sí. Porque cualquier cosa mínima y tal, se te puede caer el terror, cualquier fallo, cualquier cosa tal, se te cae. Entonces está tan bien rodada. Y el tema de las brujas y... no sé, la época, la ropa, todo. O sea, es una peli que a mí me grapó al asiento. Cuando la fui a ver al cine, además, es que me quedé allí clavado. Y me encantó la película. Vamos, me enamoré de estas pelis que siempre la recomiendo a todo el mundo, vamos. A mí me gustó, me parece buena película. Me gusta mucho todo el aspecto histórico respecto a la brujería, porque está muy bien documentado. De hecho, creo que no sé si el Templo de Satán o alguna organización satánica la nombró como película de cabecera. Pero creo que se pasaron diciendo que era la mejor película de terror de la década. Ahí a mí me gusta, me parece que es una buena película, pero para mi gusto era muy lenta y la bruja al final... casi que no pinta nada en la película. O sea, lo que te digo, aparece ahí 2 veces loca y ya más era la paranoia de unos fanáticos religiosos que viven aislados que otra cosa. Pero es buena película. Es que ahí está el tema. De hecho, el tema de la bruja es como al final el doble giro, ¿no? El guiño final. Pero en realidad tú toda la película estás pensando que estos están como una puta cabra, que no sé qué. Juega con esa, ¿no? Sí, o es ella que al final también se ha enloquecido, pues o se cree su propia historia o tal. Ahí está el juego, sí, la verdad es que... En ese sentido, no sé si has visto la de este año de los Goya, Aquelarre me parece que se llamaba. No me suena. Pues está chulísima. Y es como la bruja, pero histórica. Esta no tiene nada sobrenatural. Esta es, pues eso, de unas mujeres que las coge la Inquisición y las juzga por brujas, pero no son brujas. Son simplemente mujeres que tienen parte de sus costumbres paganas, ¿no? Y está chulísima la película. Pues me la apunto, sí. Pero bueno, iba a nombrar otra película adelante, que ya la he nombrado, que es la de un hombre lobo americano en Londres, que es otra peli también que me fascina. Otra también que es tragicomedia,
de John Landis, que también anda ¿Cuál? o sea, Hombre, luego American o London, sea, claro. has hecho superacción en Hollywood y te marcas de repente esta Sí, película, un off-topic dentro de su filmografía, qué película. que es tremenda la escena. Bueno, por no hablar de la escena de la transformación, no, es que no se supera todavía, ¿no? Y después el clima, el amigo que se le aparece y dice suicídate, no sé qué, tal. Es como, no sé, es una película que también me apasiona esa película. Esas de esas que Yo la la vi puedo no ver hace 40 mucho. veces. Y con muy poco también, porque es una peli que no tiene nada Sí. de... No necesita grandes Hombre, decorados. también te digo que en su época esos efectos especiales eran punteros. Sí, sí, Los de bueno, de la hecho animatrónica que tiene la película era de lo De mejor que hecho, había. le valió para hacer Thriller después, el de Michael Jackson. Y de hecho, para preparar la escena, simplemente para que la boca del bicho se estirara, era un muñeco y eran 3 segundos y costó como 3 o 4 meses hacerlo con látex y la planificación de la transformación. Pero a lo que me refiero que no tiene nada, me refiero que no es una peli, no es El Señor de los Sí, Anillos, no es una sí, no, peli y tiene esa escena que es la compleja, claro, que esa escena si te falla se te cae toda la peli. Pero me refiero que es una peli que las que a mí me gusta, o me gustaría hacer algún día, es una peli con muy poco que parezca mucho más, ¿no? Que florezca por la historia, por los personajes, por la trascendencia o por... Y al final que es una maldición, ¿no? Y cómo acaba, que no acaba muy bien precisamente. Y es tremenda y es muy dura la peli. Y sin embargo te lo has pasado bien y estás descojonándote de risa porque le estás sufriendo. David Naughton, ¿no? Que es el actor que lo hace. No sé, bueno, es curiosa. Y sobre todo eso de alguien que venía de hacer comedias. En los Blues Brothers, o sea, súper detective de Hollywood, Zamunda, el príncipe de Zamunda, o sea, que es, bueno, un mítico. sí, es una película muy chula. Yo hacía tiempo que no la veía y la volví a ver. Me gustó mucho al principio, cuando llegan a la taberna, Muy Drácula, eso. y la atmósfera y todo el mundo ahí mirando y ese misterio. Y luego me gustó muchísimo también cuando la escena del metro, que es un ángulo muy raro y se ve al lobo desde arriba de la escalera del metro y una imagen súper curiosa, no sé, es lo que tú dices, consiguen, pues eso, unos efectos que a lo mejor si los ponen de otra forma no quedan tan resultones, hace que queden de una forma genial y luego la película, en fin, los Y de actores, hecho, una de las decisiones que hizo fue eso, que era un lobo. No era un hombre lobo, era un lobo. sí, Que sí, eso sí, no ahora ya igual se ha hecho más veces, ¿no? Pero al contrario de lo que era el típico hombre lobo, la película antigua, era un que se le ponía un poco de pelo y el mismo actor y ya está. No, 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 era un lobo. Y es como, claro, es incontrolable. Un perro de esos, un lobo así, es incontrolable, ¿no? Le sí. supo buscar, vamos, le supo buscar y esconderlo, ¿no? No enseñarlo mucho, ver más las consecuencias, que eso es algo del cine de terror que siempre hay que hacer, ¿no? El bicho enséñalo nada más que al final, ¿no? No lo enseñes al principio Que porque si no no se te abusen cae, claro. y que no el efecto. Pues gran selección de películas. ¿Quieres decirnos alguna más o pasamos Tengo. No, directamente? tengo cosillas por aquí. Mira, tengo algunos cómics y algunos libros relacionados con Oh, Lovecraft o relacionados con el terror. Porque, por ejemplo, tenía apuntado alguno de los libros, tenía también a Drácula de Bram Stoker o Carmila de Serian Sheridan, de Fanu, Stefano. que además creo que iban a hacer una película ahora, no sé qué tal estará, ¿no? Que es sobre Elizabeth Bathory y tal, y que esa historia me parece apasionante. Me parece tan apasionante el relato, pero la historia real también me parece digna de hacer una Hombre, película porque es salvaje lo que hizo, ¿no? sí, Que se ventiló a casi más a ¿cuántos pone? 600, a más de 650 personas, ¿no? Adolescentes y tal. Y cuando se quedó sin adolescentes empezó con las de clase sí, eh, con las nobles. con las nobles bajas y entonces cuando la pillaron, ¿no? Hasta entonces no Mm. importaba nada, ¿no? Lo que es ser noble, ¿no? Las Y ventajas no que la tenía. mataron. Y no la No, mataron. no, Gracias a su linaje, lo que hicieron fue emparedarla. no podían tocarla, entonces si la emparedan y aguantó un par de años, no sé qué tal, sí, sí, increíble. Pues mira, a raíz de eso, por ejemplo, tengo aquí un cómic que es la de Carmila, Nuestra Señora de los Vampiros. A ver, aquí sí se ve, sí. Este cómic lo que pasa es que está descatalogado. De esto hablamos en Comic Tour precisamente, le hicimos un especial. Que es dirigido, o sea, guionizado por Roy Thomas, que los fans de Conan, pues sabrán quién es, porque Claro, es uno de porque los que lo era- llevó a los cómics, guionista mítico de Roy Thomas. Y es dibujado por Isaac del Rivero, bueno, y Rafael Frontier también hace algunas páginas, que es todo como hecho a lápiz, contando la historia precisamente de Carmina del relato original de... Y es una auténtica barbaridad. Yo creo que Dolmen esto lo va a reeditar más tarde que temprano. Pero es una auténtica joya. Y además eso es una editorial española
que ha editado a Roy Thomas, ¿no? O sea, es algo increíble, es una rara avis. Y de hecho fue a raíz de que estuvo aquí en las jornadas del cómic hace igual 20 años, porque este cómic igual tiene 20 años. Y es una de esas raras avis de una colaboración que viene con Isaac del Rivero, que es uno de los que promovió originalmente pues que haya salones del cómic aquí en Asturias, ¿no? Y murió hace poco, además, murió hace 3 o 4 años, pero el hijo también es dibujante, incluso creo que las nietas también dibujan manga y tal. Y es una de estas joyitas del género que a mí me apasiona. Y mira, hay libros, bueno, algún cómic tengo alguno malo, pasa que no lo tengo colocado, pero bueno. Y quiero aconsejar, mira, este que me gusta mucho. No sé si lo conoces, Rodolfo Martínez, que además es también de aquí, de mi patria, sí, de Mieres. Aquí detrás lo tengo. Ah, lo tienes ahí. Tengo los dos. Hay alguno más, me parece. Bueno, es La sabiduría de los muertos, que es un spin-off de Sherlock Holmes con el mundo de Lovecraft. Y también de Drácula, también son como 3 relatos y también mete a todos los géneros. Y lo hace muy bien. De hecho, creo que este fue premiado, además. Con algún premio de estos de libros y tal. Y está muy chulo este libro. Y de hecho yo le hice una entrevista a Rodolfo Martínez el año pasado, que lo tenéis en mi canal si os interesa. Le hice una entrevista y él publicó también, el año pasado, publicó el de la canción de Belnit, de Conan, ¿no? Que tiene que ver con Lovecraft, ¿eh? Conan tiene sus guiñitos y tal. Que el relato, si lo conoce alguien, el relato original de Belnit, tenía un principio y después como que pasaban 20 años y te contaba la parte del final, ¿no? Pues él rellena la parte del medio, que es la parte cuando está que es pirata Conan, ¿no? Que pasan 15 años o algo así y él rellena, ¿no? Entonces la mitad hecho por Robert Howard y la otra por Rodolfo Martínez. Esto lo reeditó el año pasado y está chulo, está simpático. Y tengo por aquí más libritos relacionados con Lovecraft. Igual has hablado de ellos ya, no lo sé, ¿eh? Pues a ver, enséñamelo y te digo. Richard A. Lupov, el libro de Lovecraft, New America. No lo conozco. Este ya tiene unos años. Pues este es como... Está bien, está chulo. Le encargan los nazis a Lovecraft a hacer el Nei Kampf americano. E intentan influirlo, más que Lovecraft, ya sabes que le iba ahí un poco la vena de esta. Sí. Era un poco elitista, un poco... Era muy racista. Era racista, sí, era racista a su manera también. Y entonces pues es una trama ahí, bueno, está entretenido, de cómo intentan manipular los nazis justo antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial y tal. Y hay una trama ahí de misterio y tal, y está simpático y tal. Y después tienes este otro que es parecido, la verdad es que la trama es parecida al Necronomicon nazi. Y también está ahí una novela negra que gira al mundo de la mitología creada por Lovecraft y contiene como escenario los últimos días del nazismo. Y son parecidos los libros también. Bueno, este es de Vicente Álvarez. Y después, ahora vuelvo a los cómics otra vez. Una joyita que a mí me apasiona, que yo, si no has hablado de ellos, tienes que hablar. Igual hasta puedes hablar con ellos, no sé si los conocerás. El joven Lovecraft. Ay, qué chulo. He leído alguna viñetilla. Sí, de ellos. Esto eran webcómic, tiras que primeramente se publicaban por internet hace años ya, porque estos llevan años. Y estos son pues una vez que tienen unos cuantos, los imprimen y los reeditan, ¿no? Yo de hecho tengo 4 tomos, no sé si habrá salido alguno más, ¿no? José Oliver y Bartolo Torres. Bueno, es una joya, o sea, todo aquel que sea fan de Lovecraft. Aquí tienes algunos dibujitos que recuerdan un poco a la estética de Tim Burton en algunos y tal, y es cuando el Lovecraft es pequeño y cómo imagina su mundo y cómo lo va escribiendo y a la vez está viviendo con sus tías y tal, y hace chistes sobre cómo inventa los monstruos en paralelismo con lo que pasa en realidad. Y después tiene un perro de Tíndalos que es como su mascota, y de pronto aparece por ahí Poe, o aparecen otros autores. Como Hobbes, pero los craftianos, ¿no? Exacto, es una joya, y además es que es una maravilla leerlo y te ríes, y además es que tiene un estilo de dibujo muy chulo. Y esto en cualquier... Mira, Diablo Ediciones los reeditan estas tal. Y además es que ¿qué vale esto? No pone el precio. Aquí 12,95. Es una joya. O sea, si eres fan de Lovecraft, esto es obligatorio. Must. Y después tengo por aquí Florent Calvert, Reanimator. O sea, si decía que me apasionaba el mundo de Reanimator, este es un cómic que salió hace... no sé, 3 o 4 años. Pues es la versión en cómic de Reanimator de Albert West. Y está bastante chulo, el dibujo es bastante serio, bastante chulo. Sale Miskatonic, los dibujos como son las casas de la época y todo esto. Y te cuenta el relato pues transcrito en viñetas y está muy chulo. De Planeta Agostini. Florent Calvert, Reanimator de HP Lovecraft. Muy chulo, ¿eh? Y es muy fiel a la relato. Lovecraft, este es un relatito de Vértigo. Y la introducción...
de John Carpenter, ¿no? Otro genio del cine. Pues este es una historia sobre el mundo de Lovecraft. Este está muy guay los dibujos, a ver si se ve, porque estoy poniéndolo para acá y igual no se ve mucho la pantalla. Claro. Aquí. Este me lo compré ya hace algunos añitos. Y es un recopilatorio de la historia de Lovecraft y tal, y está chulo, bueno, pues es un relato de terror, con dibujos así muy psicodélicos, a color, muy guapo, muy aconsejable, de Norma Editorial. Hans Rodinoff, Enrique Breccia y Keith Giften. Uy, Breccia, yo empecé a leerme los mitos de Cthulhu de Breccia y es que ya era demasiado abstracto. Es que este va por ahí, va por el mundo onírico y todo esto, y lo que pasa es que, bueno, dibujado, mira, es que visualmente sí es interesante, ya te digo. Ese sí, pero el de ahí, por ejemplo, está definido, pero yo no sé si sabes, el que te digo es muy famoso, fue de los primeros cómics que se hicieron de los mitos de Cthulhu, que eran los mitos de Cthulhu de Breccia. Y en realidad, cuando salía alguna criatura de los mitos, era como si coge el trapo donde limpia la acuarela. No, ¿sabes lo que te digo? No definía nada, ni era ya. un churrón. Bueno, por un lado lo entiendo, porque él, por ejemplo, a la hora de escribir Lovecraft tampoco definía los monstruos, dejaba que fuera la imaginación la que tal. Entonces, a la hora de plasmarlo igual iba un poco por ahí. No lo sé si funcionaba después o no, pero bueno, sí entiendo la lógica de eso. Tengo por aquí... Bueno, este no lo he leído, este lo tengo pendiente, porque esto tengo una historia de... Mira, tengo aquí el Magica. Zals Piñol en las montañas de la locura. Yo me lo compré emocionado porque soy fan de Zals Piñol, pero después me di cuenta que era el 2. Entonces, claro, me cabré, digo, claro, ahora tengo que comprar el 1 a ver si lo encuentro. En cuanto compre el 1 me los leeré y te diré. Pero no, Zals Piñol a mí siempre me ha hecho gracia. Soy fan de sus Fan Hunter y sus cosas. Yo jugué al juego de rol de Fan Hunter. Ah, bueno, yo sí, los superhéroes. Sí, los jugué. Y tengo otro que es imprescindible también, sobre todo si eres fan de Lovecraft y fan de Alan Moore, ¿no? Que es Providence. Los 3 tomitos. Además es lo último que ha hecho, no ha hecho más. Aquí están los 3 tomos. Y de hecho es como coge los relatos, ¿no? El de, por ejemplo, el de El horror de Dunwich y le da una le da una vuelta, es como que lo hace más verosímiles, ¿no? Bueno, me refiero que no cuenta el horror de Dunwich, sino alguien que pasaba por ahí cerca, ¿no? Una especie hace referencias y tal, y te va un poquito más allá, ¿no? Te habla de las relaciones que tiene su abuelo con la nieta, de dónde sale ese bicho. Lovecraft no lo había acentuado, no había dicho que posiblemente fuera incesto, pero no lo había dicho. Sin embargo, este sí, ¿no? Bueno, se sugiere porque en una de los apartados el profesor Henry Armitage, cuando se entera de lo que está haciendo el Wilbur Whateley, de que está yendo a por copias de Necronomicon, tiene una frase que dice algo así, no, literal no la puedo decir porque no me la sé de memoria, pero dice algo así como maldito pueblerino incestuoso o una cosa así, y esa es la referencia más certera que puedes encontrar, pero sí, hay quien interpreta que en realidad el abuelo violó a Lavinia, el abuelo de Wilbur violó a Lavinia para que concibiera. Yo siempre lo había interpretado como que no, que era Joseph Zoth quien violaba a Lavinia y tenía el engendro, pero sí, es otra de las posibilidades que fuera esa. Sí, a él le gustaba jugar con la ambigüedad también un poco. Sí, bueno, pues aquí ya que te pone el caso que efectivamente era el abuelo y tal. Bueno, juega con sus reglas. Y la verdad es que es un lujo. Recuerda mucho a From Hell. Bueno, recuerda algo a From Hell, en plan de que después tienes un montón de referencias, de textos, de otra información aparte y tal. Las cartas que va escribiendo el protagonista, ¿no? Ese universo de segundo plano que le gusta tanto a Alan Moore y sobre todo la cantidad de documentación que saca. Y esto es lo último que ha hecho en cómic. En cómic se ha jubilado de cómic. De hecho, ahora se va a dedicar a la escritura. Porque ya como que el cómic dice, ya lo he hecho todo lo que tiene que hacer en cómic, voy a hacer novelas o voy a hacer otras cosas, o magia, ¿no? Porque dice que es mago Alan Moore ahora, que, bueno, ahora en los 40 se hizo mago y se va a dedicar a sus rollos de magia y tal. Y es una joyita que la verdad es que es una buena despedida de Alan Moore, la verdad. Sí. Yo los tengo pendientes. Empecé a leerlos, pero empecé a leerlos en PDF y en PDF no. Lo siento. No son muy caros estos, mira, 18,95 y es un tomo, o sea, es una tapa buena y tal. Sí. Y la verdad es que sí, que están chulos. Tenemos pendiente un programa de Providence, que hay gente ya que lo ha pedido, pero antes, claro, me gustaría, porque me leí los 2 primeros, me parece, las 2 primeras historias, y claro, me gustaría leérmelo, aunque tengo ya colaboradores fichados que sí se lo han leído, pero me gustaría leérmelo. Pues unas grandes recomendaciones que nos han hecho, el subgénero de Sherlock Holmes
Oh. mezclado con lo sobrenatural, me puede. O sea, eso me encanta. Así que esos 2 libros que ha sacado son muy buenos. A mí Sí. me gustan. De hecho, nosotros le dedicamos un programa a Lovecraft y los mitos de Cthulhu, cortito, en el que hablábamos de todas las obras en las que... o sea, Lovecraft y los mitos de Cthulhu, no, Sherlock Holmes contra los mitos de Cthulhu. Todas las obras en las que Sherlock Holmes se ha enfrentado a los horrores de los mitos, que son bastantes. Y bueno, pues todas estas recomendaciones que nos ha hecho me parecen De hecho, genial. En el segundo libro se traía un Sherlock Holmes de 90 años en la plena guerra civil, ya una vez muerto Watson, y se lo traía aquí a Gijón. Y se pone a hablar en bable o en hablar en asturiano y tal. Y se lo traía al Valle de los Caídos y tal. Bueno, esa parte no me gustó tanto. Pero el primer libro me gustó más, me hizo más gracia. O sea, me gustaba más la idea que el relato. Pero sí, Rodolfo, la verdad es que es un escritor interesante, ¿no? Y además tiene un montón de libros, te digo, tiene un montón de cosas también de ciencia ficción por ahí y tal. Y sí, interesante. Y de Sherlock Holmes también soy otro enamorado. O sea, que también tengo por ahí lo de los años perdidos. Tengo uno por ahí que es de los años perdidos de Sherlock Holmes, que es que está con el Dalai Lama por ahí perdido y tal. Y bueno, como es de estas ventajas, también creo que también le pasa a Conan, ¿no? Que cuando queda libre de derechos de autor, ya todos los autores pueden escribir sobre él y abre el abanico, ¿no? Aunque hay que distinguir entre lo que es canon y lo que es añadido, claro. Sí. En videojuegos está ahí de Sherlock Holmes también algunas cosillas, tanto con Jack el Destripador como con Lovecraft. El de... ¿cómo se llamaba? El de Sherlock Holmes... Yo lo he jugado ese, la aventura gráfica de Bethesda. ¿De Bethesda era? De Sherlock Holmes hay un montón de aventuras, gráficas y algunas buenas. O sea, algunas de verdad buenas. Había una que sacaron hace poco que llevabas a veces a Wiggins y tal, y estaba chula también, y cómo investigaba y tal, estaba bien. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, lo tengo por ahí. Pero sí, pues ese juego de Sherlock Holmes que empieza a investigar, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo he jugado y está bastante chulo. Pues bueno, si quieres pasamos al apartado de series, aunque ya has mencionado de pasada alguna serie, pero no sé si habrá otras que te gustaría recomendar. Bueno, series así de Lovecraft, quitando esta, la de Lovecraft Country, que tiene sus guiñitos, pero más de series de terror y tal, yo creo que la serie de... No se me ocurre así ninguna. La Lovecraft Country sí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante, aunque tengo algunos pegos. Yo me esperaba que fuera más el tema de terror que la parte cómica. Aún así es una serie que está interesante. No sé si veré la segunda temporada, pero bueno. Pero no sé decirte, series así de terror... Bueno, la de True Detective tenía bastantes guiños. Buena. Sobre todo la primera, ¿no? Tenía sus guiñitos. ¿Cómo se llama? Al Rey Amarillo y todo esto. ¿Estás ahí? Ah, sí. Sí, hacía alusión a Chambers, a la parte del Rey Amarillo de Chambers y el otro Ibris, que Lovecraft lo cogió y lo metió dentro. Y después todo el tema de la conspiración, de la élite abusando de menores y todo eso, pues siempre es muy de la conspiración y todo eso, tenía sus cosillas por ahí, sí. Muy terrorífico, sí. A mí esa serie me dejó también loco y también tiene mucha influencia de Ligotti, que es otro escritor que a veces ha escrito cosas en los mitos, aunque su terror va por otros derroteros más existencialistas. Pero sí, una gran serie sin duda. Pues dicho esto, juegos también, acabas de mencionar algunos, no sé si quieres reseñar algún videojuego o juego de mesa, lo que a ti te guste más. Había un videojuego que no estaba mal, que era de Xbox y salió después para PC, que era La llamada de Tulu, que era La huida de Innsmouth. Y no estaba mal del todo. ¿Estamos hablando quizá del Dark Corners of the Earth? Sí. Igual era ese, sí. El mejor videojuego de La llamada de Tulu, estaba bien. Ha envejecido, igual ahora lo cogéis y ha envejecido un poquito, porque era de la Xbox, creo que era la primera Xbox. Y después y después hay uno que me gusta mucho, que es el Shadow of the Comet. Hombre, ¿qué me está mencionando? El Shadow of the... A mí, yo tengo una predilección por ese juego, porque además yo fue un poco... cuando redescubrí otra vez Lovecraft y lo que se podía hacer. Esas casas de Innsmouth, yo toda la parte de Innsmouth, de hecho tengo por ahí el del juego de rol, lo que es la de Arkham. O sea, todo lo que es Arkham e Innsmouth, los mapas y tal, esa... Del juego de rol, para jugar en mesa y tal, pues ese... Sí, del juego de rol La llamada de Tulu. Pues toda esa documentación y tal, que me parece apasionante. Yo la he jugado después con otros colegas, esa aventura de Innsmouth, la vida de Innsmouth y de Arkham y tal. Y verlo en videojuego, cómo son las casas en plan antiguo, a esta gente que son medio profundos, así gordos y tal. Sí, los híbridos. Los híbridos y tal, y que es un pueblo pesquero y tal.
Y encima con el cometa Halley y tal. Es un videojuego que Sí, además era francés, era de Infogrames y tal. Era un juego que me gustó. Por ejemplo, después sacaron... No era una segunda parte, pero bueno, era un rollo El prisionero de hielo. sí, Prisoner of Ice. Pero Pero ese ese ya era muy malo. no me hizo gracia. Eso me lo compré en su momento con DVD y tal, que costaba caro y tal. Y no me hizo gracia, no me No, hizo... El no doblaje está era tan bien horrible. conseguido. Mira, uno que no me gusta de Lovecraft es el de precisamente Las montañas de la locura. Es un... Todo el mundo lo alaba y lo pone por las nubes. A mí, por ejemplo, ese relato, por lo que sea, no me acaba de encajar. Sin Es embargo, lo que se lento, es escribo muy lento. sí, es... Uf, no sé por qué me cuesta. Me gusta más la idea que tienes y tal. Y por dónde tira, el prisionero de hielo es por dónde tira y tal. Y después tienes de videojuego otro clásico que es el Alone in the Dark. No sé si te acordarás del Alone in the Hombre, Dark. Que hombre, sale todo hombre, ahí. hombre, El hombre. Wendigo, sale un Sí, montón sí, de sí, sí, sí. bichos. Ese juego En esa casa fue... estaba metido todo. Ese juego fue no solamente ya una revolución a la manera de hacer los Mm. juegos, de ya meterle casi cine, ¿no? Utilizar los polígonos con el fondo renderizado en 3D y todo esto, el moverse el sonido y tal, Los cambios de cámara, de enfoque de cámara. que después eso lo veremos en Resident Evil, o sea que, ojito, o sea que ahí es nada, ¿no? El survival horror, o sea, es que se inventa un género con ese videojuego. Sí, Y después encima tira de mitología de Lovecraft y todos los bichos, cada habitación, la típica casa encantada en los años 40. Y es un juego que le tengo muchísimo cariño. Lo habré jugado, yo que sé, me lo habré acabado como 40 veces, el juego de Infogrames. Y tiene su historia, el juego de ese juego tiene su historia porque el creador, de hecho lo abrí en un vídeo, no me acuerdo cómo se llamaba el creador, pero lo abrí en un vídeo y tal, la historia de cómo se creó ese juego fue casi de milagro. Después al directivo creativo lo echaron de allí, no sé qué, se fue a hacer Adeline, que era Little Big Adventurer, que era otro juego que también es otro clásico y tal, pero de otro rollo y tal, y le trataron bastante mal en Infogrames. Y sin embargo, Infogrames después tiró por la vertiente de Lovecraft, o sea, aprovechó esa vertiente claro. de terror y hizo cuando ya hizo Shadow of the Comet y tal. Pero sí, Alone in the Dark es apasionante. Y sin embargo, después hubo remakes y revisitaciones al universo de tal. Y ya no me hicieron tanta gracia. O sea Sí, que. es que ese juego estaba muy bien. En su día, para los que éramos fan de la llama de Chulú, fue una pasada. Y mira que ahora lo veis, ves los gráficos y dices, pues, Claro, si hubieran tenido mejores gráficos ya sería la es bomba. Pero claro, es que lo que que. había en la época. Es que era. Pero es que no había otra cosa que decir. Es que era No, una no, es revolución. que Era la eran primera gráficos vez. adelantados a su tiempo. Claro, era la primera vez que utilizaban esos gráficos en 3D para utilizar la perspectiva. Y el caso es que tú lo ves ahora y se mueve tipo tanque, ¿no? Que eso también lo tenía Resident Evil, eso ya se ha cambiado, ¿no? La jugabilidad era muy lenta, muy tosco y tal. Pero tampoco era, a ver, era lo que era tú jugabas a tu ritmo, tenías que organizar y tal, pero era la leche en su momento, más necesitas un ordenador potentillo para jugarlo. De hecho, yo cuando lo jugué no tenía Sun Blaster, después cuando me compré la Sun Blaster ya oí la música y tal, había una versión en CD con banda sonora y tal, era una revolución, sí, sí, sí. Un juegazo, sí señor. Nosotros también le hemos dedicado aquí algún capítulo a videojuegos los cristianos y por supuesto Alone in the Dark era uno de los que se mencionaban como pues de los mejores juegos los cristianos. Para mí fue uno de los mejores. Pues ahora pasamos al apartado de música, que vamos a pasar un poquito de puntilla. Es decir, ¿hay alguna música que a ti te guste? Algún grupo o algo relacionado con el terror, o que te pongas para ambientarte cuando escribes, o para jugar al No, rol. es que no soy muy de... Me gustan mucho las bandas sonoras y tal, pero músicas y tal... Te puedo decir que me gustan mucho las bandas sonoras de películas. Y suelo ser lo que más escucho. Pero yo que sé, me gusta mucho la banda sonora de Hellraiser, me gusta mucho. Me gustan... La de Freddy Krueger me gusta, la del Street, la mítica. O me gustan... Así, pero cosas La de Drácula, sueltas. supongo que también te gustará, ¿no? La de Drácula... De Dices... Bram Stoker. Ah, la de Bram Stoker. Drácula... Mira, la peli de Drácula tengo algún problema con ella, pero... Porque me gusta cómo se ha hecho. De hecho, el making of me parece muy interesante lo de que utilice técnicas de rodaje antiguas para trucos. Pero como me cambia la historia, me cambia el monstruo, incluso me lo Hombre, claro. romantiza, Sí, eso me fastidia un poco cuando en el libro no es así o no me ya. funciona tan bien, ¿no? Pero la banda sonora es una La banda sonora sonora siempre es sí, es muy una barbaridad. A ver, atmosférica. es una barbaridad de película. O sea, la película es una barbaridad de película, es una gozada. Y de hecho es la mejor versión de Drácula que hay de todas, que creo que debe ser el libro que más veces se ha llevado al cine. O sea que incluso hoy día no hay ninguna versión que lo iguale, yo creo. Pero no sé, me llama la atención eso cuando corta los planos manualmente, cuando que se convierte en bicho y se sube por la pared del castillo, toda la parte gótica y todo eso sí me interesa más. Pero sí, bandas sonoras y eso de música, te digo, no soy yo muy de escuchar músicas o tal, no soy yo muy musicólogo, vamos.
Perfecto, pues con ello pasamos ahora ya al apartado de misterio. Dentro de los misterios de la ocultura, ¿cuál es tu misterio favorito? Misterio o caso. Bueno, hay mucho, según también que me dé. Hubo un tiempo que me dio mucho de lo que te Bueno, dije por lo que has dicho los Anunnaki, ¿no? por los Anunnakis en un tema. Sí, yo creo que ya lo he superado, me he estado quitando ya, ¿eh? Pero fue un tiempo que me dio bastante fuerte porque quería saber la verdad, ¿no? Yo valoro aquí a la gente. Cuando a alguien le interese saber la verdad, me pasó también con el Bar España, me metí muy fuerte con el Bar España y lo investigué. Y hasta que ya logré deducir lo que era la verdad, o llegué a mis conclusiones, que después cuando salió Maldita o algo así que digo, coño, pues mismas conclusiones, ¿no? O el caso Alcácer, o que después lo hablas con otros investigadores, porque nosotros en el programa hemos tenido la suerte de tener a muchos investigadores, a Manuel Carballal o alguno de estos, que les preguntas también y también te dicen sus conclusiones y tal, pero sí, de misterios muchos, de todo tipo. Jack el Destripador, hubo un tiempo que también que además has hablado tú ahora del programa hace poco, de Jack el Sí. Destripador. Pues me aprovecho aquí para meter publicidad. Yo en mi programa tuve un libro, yo fui a Londres y me hice la ruta de Jack el Destripador y le hice 2 vídeos. Le hice uno de los sitios donde estaba el asesinato y el museo de Jack el Destripador. Y también hice otro vídeo de los puntos de Frongel, de los puntos donde ponen el mapa de Londres en el Jack de Jack el Destripador de Frongel. Y estuve en esos puntos, ¿no? En ese símbolo arcano que hace. Pues los visité todos, ¿no? Que mareé a mi padre, desde aquí le saludo, porque me aguantó en Londres. Y entonces visité esos puntos mágicos o no sé qué, que eran las iglesias, ¿no? Esas efigies fálicas que dicen como que eran símbolos de poder masónico y todo eso. Pues hubo un tiempo que también me dio por ahí, también me apasionaba, ¿no? Toda la masonería, yo qué sé, todas esas conspiraciones que hay por detrás, que después al final se te quedan en agua de borrajas, que sí, que mandan mucho, pero el esoterismo es lo justo como para, no sé, o sea, que no, que magia tanta no tienen, ¿no? Que al final se mueren como todos igual, pero bueno. Muy bien. Pues ya que hemos pasado pues casi todas las categorías que teníamos pendientes, nos queda, por último, que nos cuente tu especialidad, dentro de tu especialidad, que en este caso son un poquillo las conspiraciones y eso, algún caso, a poder ser que esté relacionado con el horror de alguna forma, o con la cultura de horror, y si no, no pasa nada, que a ti te guste, que nos haga una breve sinopsis así. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el caso Epstein o el de Jimmy Savile son 2 casos de terror absoluto. Sí. Y también sobre todo Epstein me obsesionó un tiempo. Y de hecho hicimos un especial en Clave 45. Y Gerald hizo otro sobre Jimmy Savile. Y son casos que dices tú, ¿cómo puede haber pasado esto, no? Y no hay nada, no hay ningún fenómeno paranormal ni nada fantástico. O sea, era la pura verdad. Los psicópatas de verdad. Y ahí están. ¿Y cuántos más habrá, no? Que no habrán descubierto. Pues podrías, por ejemplo, esbozar brevemente, para quien no lo conozca, el caso de Jimmy Savile, que es Bueno, verdaderamente espeluznante. pues el Jimmy Savile era un tío muy conocido en Inglaterra, en el Reino Unido, y era alguien que llevaba sobre todo mucho el tema de la música, el rock, ¿no? Él movía muchos grupos de música. Presentaba el Top of the Pops, que era uno de los programas de la televisión más famosos, que si tú ibas a Top of the Pops, ya a partir de ahí triunfaba en la industria de la música. Sí, sí, pero que era un personaje como muy afable, la gente le quería, y pues yo qué sé, como pueda ser aquí alguien, yo qué Como sé. Joaquín Luqui era en su día. Aquí. Sí, pero con Poder. mucho más poder y mucho más reconocimiento. O sea, movía Sí, muchísimo él. sí, sí. Y murió de viejo. Y trabajaba mucho en la BBC, o sea, en la televisión pública. Pues después de muertos empezaron a sacar. Que ya en su momento había rumores, se sospechaba y tal, pero nunca hubo denuncias en firme o nunca llegó a ningún lado y tal. Pues después han empezado a salir cosas terribles como montones de niños de abusos, de niños incluso con problemas. Bueno, no sé, unas cosas espeluznantes Y que no dices solo tú. niños, el tío se iba al hospital, él era máximo benefactor de un Sí, hospital él tenía y podía habitación allí entrar, incluso. Él tenía claro, habitación allí. y el tío se iba y abusaba de enfermos terminales. Buah, bueno, es que era. No sé cómo se ha podido escapar sin Pero cumplir nada. ahí sí que hubo conspiración, porque ahí Hombre, lo taparon durante mucho tiempo, tanto la BBC como toda la gente que era un secreto a voces, que de hecho yo creo en un programa que escuché, me parece que fue en Días Extraños que le dedicaron,
decían que a los Beatles o quien sea, decían, no, nosotros no nos queremos juntar con ese porque siempre al final en la fiesta acaba con los Beatles, llevando imagínate desde niños. cuándo lleva ese tío haciendo de las suyas. Sí, Si estaba con los Beatles, o sea, que era en los años 60. O sea. Sí. Y ahí sí que las autoridades por cojones le tuvieron que echar un capote. De hecho, la BBC pidió perdón. Después de todos estos casos pidió perdón, que sí que había tal, pero después responsables, no sé si ha habido más responsables, han metido a alguien en la cárcel, que tapara aquello o tal. Pero... Pues no sabía yo que le había dedicado un programa en Clave 45, sí, lo ese hizo. no he escuchado, lo buscaré. Hace 2 o 3 años lo hizo él y es duro de escuchar, ese programa, porque además él, Gerald es o sea, tenía un mogollón de documentación y empecé a ver las cosas y tal, y es como... De hecho, la despedida, cuando él se muere, hace un funeral, se va por todo Londres paseando el féretro, una ceremonia celebrándolo y tal, y va pasando por todos los hospitales, que supuestamente que es por donde había abusado la mayoría de esos niños o de esos hospitales, ¿no? Y se va con todos los honores. O sea, y bueno, no sé, es tremendo cómo puede ser. ¿Y tenía algún rollete ocultista este tío o no? ¿O estaba metido en algún tema raro de logia? Pues no sé decirte, pues logia o algo, no sé decirte. Es que me suena algo, pero la verdad es que no me acuerdo. Pues buscar el programa porque... Igual lo dice en el programa, no me acuerdo ahora mismo si tenía algún rollo de alguna logia. No tiene por qué, no lo sé. Sí, no, te lo digo porque oigo campanas, pero no sé dónde están. O sea, que me suena algo, pero no lo puedo asegurar firme. Pues sí, ese caso a mí cuando lo escuché también me impactó bastante de este tío, como el cabrón se salió con la suya y estuvo durante años abusando de un montón de personas. Y es bastante escalofriante cuando te pones a ver pues todas las víctimas que tuvo y la impunidad con la que actuó, que es lo más terrible de este caso. Bueno, pues David, creo que nos ha quedado una selección de obras de cultura horror bastante curiosa para quien quiera seguir alguna de tus recomendaciones, y me ha gustado mucho hablar contigo y que nos cuentes pues eso, todas tus cosas favoritas, tus proyectos. Bien. Y lo dicho, que ha sido una maravilla tenerte aquí después de escucharte durante mucho tiempo, porque yo os descubrí por mediación de un oyente del programa, hará como el verano pasado. Pero fue intenso porque cuando descubrí el programa empecé a escuchar y me pasé 2 o 3 semanas que solamente... Porque tú sabes, yo los podcasts los escucho, como supongo la mayoría, cuando voy al trabajo en el coche, cuando estoy haciendo tareas de la casa... Entonces son muchas horas. A lo mejor en un día me podía escuchar 4 o 5 claves 45 del tirón, que son largas, ¿eh? Sí. Y entonces, pues, me resulta curioso, después de escucharte mucho en el podcast, ahora tenerte aquí en persona, porque además en el podcast esto no se va a ver, pero estamos grabándolo vía Skype, y como luego tú lo vas a subir a tu canal, a Peter de Grau, estamos aquí con la cámara abierta, o sea que te estoy viendo. Sí, aquí estoy. ¿no? Así que lo dicho, ha sido todo un placer tenerte pues aquí. Igualmente, déjame decir una última cosa, que si no lo digo me matan. Porque hemos hecho un proyecto ahora hace poco, que abrimos la semana pasada, que es Monkey Donkey, que es un programa de humor con sketch, con parodias, de humor así un poquito fuerte. Emitimos el primer programa la semana pasada y este jueves emitimos el segundo programa, que la primera temporada van a ser 6 episodios de sketches. Monkey Donkey se llama. Si buscáis por internet Monkey Donkey 1x01 o 1x02 lo vais a encontrar y os vais a reír mucho. Espero, a la que le guste el humor un poco grotesco, tipo Padre Familia o tal, o tipo Saturday Night Live, así a lo bestia. Lo tengo que decir porque tengo que hacer la promo ahora. Estamos en pleno lanzamiento. Pero ¿en qué plataforma? ¿Dónde se en puede YouTube, ver? está en YouTube, va a estar en YouTube, vale. Y ya emitimos el primer Donkey, programa. Monkey Donkey, sí, es mono tonto, mono borracho y tal. Y es un episodio todos los jueves y después por semana los sketches mismos sueltos. Y ahí estamos en ese lanzamiento. O sea que, y es muy gracioso. Perfecto. Con los de Café con Sal, que era un podcast que hacíamos, pues hemos hecho esta locura y que lo sepa la gente. Habrá que verlo. Nosotros de vez en cuando también tenemos alguna sección de humor en el programa. Así de forma esporádica, pero bueno, aparte de que normalmente cuando grabamos lo hacemos entonces desenfadado y
Hay una sección en la que siempre tenemos que contar un chiste, se levanta el telón al final, que es la sección de cine. Así que sin duda a la audiencia le podrá resultar interesante. Pues lo dicho, David, que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y por habernos contado tus horrores favoritos. Y ya sabes que cuando quieras aquí tienes tu... Pues un placer, yo encantado. Yo ya sabes que este tema me apasiona. Perfecto, pues un abrazo. Un abrazo, hasta luego.